muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre. Con Alberto Jovel, el hijo del.com, y un encuentro con la verdad. El día de hoy me gustaría traerle un tema de que me ha tocado mucho a mí, porque estoy en un país donde, o rodeado de mucha gente donde no le gusta clasificarse como cristiano. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como ser cristiano. Últimamente se está usando mucho la frase seguidor de Cristo, o Michael Brown lo ocupa así, seguidor de Cristo, y usualmente, aunque Michael Brown no es liberal, pero usualmente eso lo oigo en los labios de los liberales. Y no estoy diciendo que Michael Brown es liberal, pero es un término que se está esquivando mucho, porque decir ser cristiano tiene connotaciones muy serias. O quizás para algunos no significa absolutamente nada, como vamos a ver en esta presentación. ¿Qué significa ser cristiano hoy? Vamos a tener que ver que el pronombre cristiano fue usado como burla a los creyentes en Jesús. Y esto lo podemos ver en Hechos 11, capítulo 11, versículo 26, que dice así: y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Está hablando de Pablo y Bernabé. Y esta es la primera vez que se les llama cristianos. En mi blog puse dos videos de un hermano, de un erudito que habla acerca de la identidad cristiana en la iglesia primitiva. Y uno de los términos que se les decía a la iglesia primitiva es los seguidores del camino, los santos, o como ahora estamos viendo, los cristianos. Pero primeramente los cristianos no fue usado como una designación que los cristianos usaron de sí mismos, sino que fue una burla de que venía de afuera. Después vemos en Hechos 26, versículo 28, cómo Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuade a hacerse cristiano. Una vez más encontramos esto en los labios de un no cristiano, de alguien que no profesa a Jesús. Pero ya a 1 Pedro 4:16, Pedro le dice a aquellos que le está escribiendo, le dice de que si alguien sufre como cristiano, que no lo tenga mal, que no lo vea a mal. Tenemos que ver de que ya para el tiempo de Pedro, que ahí había persecución, ya el ser cristiano se usaba ese término por los propios cristianos para autodenominarse. En el día de hoy, como dije al principio, se rechaza mucho eso. Se quiere más bien decir que soy un seguidor de Cristo o cualquier otro término, pero cristiano se huye mucho por las repercusiones quizás culturales y el rechazo de mucha gente. Pero ahora vamos a ver 3 formas que se ocupan la palabra cristiano o que se usa el día de hoy. Y estoy basándome en una entrada de Ed Setzer, que es de junio 2 de este año, que se llama Mission Trends for Churches to Consider. Esto lo puede encontrar en The Exchange, en Christianity Today, por Ed Setzer. Y Ed Setzer es uno que recopila muchas cosas, mucha información. Y él, yo lo conozco personalmente. Él es parte de los Bautistas del Sur y ese es su trabajo, recopilar información para así poder dársela a la iglesia para hacer una misión mejor de lo que muchos hacen. Es mejor saber a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos rodea, a simplemente tirarnos a las ciegas. Bueno, pero empecemos. ¿Cuáles son los primeros cristianos o el uso de la palabra cristiana o cristiano? ¿Quiénes son los que los aplican? Esos se le pueden conocer como cristianos culturales. ¿Y quiénes son cristianos culturales? Los cristianos culturales son aquellos porque no son judíos, porque no son musulmanes, porque no son ateos, porque no son budistas, porque no son hinduistas, porque no son de la Pachamama o cualquier otra cosa que existe en nuestros países. Ellos se llaman cristianos porque han nacido en un país donde predomina la religión, pues si decimos así, cristiana. Y recordemos que religión la ocupa Santiago para la religión cristiana y también en las pastorales Pablo le llama a las mujeres viudas a que viven una vida con una religión piadosa. Así que estamos con este podcast, con esta presentación, quiero dejar claro de que no tenemos que usar los términos como cristianismo o religión. De religión he hablado antes,
pero cristianismo y religión no conforme a lo que el mundo le dice, sino conforme a lo que los cristianos hemos entendido y que la Biblia dice al respecto. Así que cristianos culturales son aquellos de que no son nada, pero como viven en una cultura que predomina la religión cristiana, por lo tanto ellos se consideran cristianos. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Se dice que el cristianismo en Estados Unidos son la mayoría cristianos, pero Setzer, que como le dije, él hace investigaciones y tiene la data. En Estados Unidos el porcentaje de personas que dicen que son cristianos culturales, que sí, que son cristianos, y si uno les pregunta a qué iglesia va, no vayan a ninguna iglesia, esa gente es el 25% de la población. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente usualmente nunca ha asistido a la iglesia, o sus contactos tampoco lo han hecho. O sea que son personas que pueden vivir en un barrio, pueden vivir en un área y nunca han ido a una iglesia, y las amistades tampoco conocen qué es ir a la iglesia. Eso es lo que ha pasado muchas veces, y yo creo que esto disipa o revela la concepción errónea que se tiene en Estados Unidos, y quizás también en muchos países latinoamericanos donde el cristianismo, por ejemplo en Guatemala, donde se dice que los evangélicos son la mayoría, que la mayoría de personas no han ido a la iglesia, pero son evangélicos. Cuando se hace una encuesta es más probable de que la persona diga que sí es cristiana, de que diga que no es cristiana. El próximo grupo es cristianos congregacionales. ¿Quiénes son los cristianos congregacionales? Se consideran cristianos aunque no asisten a una iglesia, pero sienten una conexión a ella por un evento como bautismo, casamiento o miembros de familia que son cristianos. Así que estos son cristianos por asociación. Estos son cristianos porque mi mamá, mi papá, mi hermano o algún amigo son cristianos, por lo tanto yo soy cristiano también. Una vez más, se da el porcentaje de personas que siguen esto, que son el 25% de la población. Estamos hablando de Estados Unidos, que dice que ya son el 50% de la población que se dice que es cristiana, pero en realidad no tienen ninguna conexión con el cristianismo, o lo tienen de una forma muy leve, que no es lo que la Biblia requiere. ¿Qué pasa con estas personas? Usualmente asisten a los servicios tradicionales como Navidad, Semana Santa, aniversario de la iglesia o alguna actividad que llame a las masas. Aquí en Australia hay veces que se van a ver en las iglesias de habla hispana muchas personas, no les voy a decir hermanos, pero muchas personas que asisten o que aparecen cuando se hacen los aniversarios de iglesia. Yo sé que aquí, que estamos tan lejos de nuestra cultura latina, es bonito ir a un lugar así, es bonito comer comida típica, pero no se quedan necesariamente en iglesia. Lo mismo pasa estas personas van a la Navidad porque son cristianos, van a la Semana Santa, Viernes Santo y Domingo de Resurrección porque son cristianos, algún aniversario o cualquier otra cosa, pero no en sí. Ellos nunca siguen a Cristo, en su vida Cristo no tiene nada que ver, y no toman en cuenta que necesitan congregarse. Así que estos son los cristianos congregacionales. Los próximos son los cristianos de convicción. Cristianos de convicción, ¿quiénes son ellos? Son aquellos cristianos que tratan de orientar su vida conforme a su fe en Cristo. O sea que estos ya son personas comprometidas con el mensaje cristiano. No son personas que tienen nociones cristianas, no son personas que tienen afiliaciones muy lejanas cristianas, sino que son gente que en realidad están comprometidas con Jesús, que han dado su vida a Jesús y viven conforme a ese llamado. Ellos componen el 25% de aquellos que se llaman cristianos. Ahora, estamos viendo que solo el 25% de la población de Estados Unidos son cristianos de convicción. Quiere decir que un 50% son cristianos tanto culturales y congregacionales, y un 25% son cristianos de convicción, y otro 25% son de lo demás. Pueden ser ateos, judíos, budistas, musulmanes, lo que sea, hindúes. Quiere decir que solo un 25% en Estados Unidos que en realidad se ve que son cristianos de convicción. Y yo me imagino que así como en Estados Unidos se ve esto, se puede ver en otros lugares. No se puede limitar a solamente evangélicos a aquellos cristianos que están comprometidos, y aquí es algo controversial. Este es algo que estoy repitiendo desde el estudio. Los ortodoxos también son personas que tienen compromiso con Cristo. Yo sé que muchos de los oyentes de Latinoamérica eso lo detestan o lo rechazan,
por verlo muy cerca a Roma, pero hay muchos ortodoxos que son comprometidos, más que todo la parte este del país de Estados Unidos, y porque eso se ve mucho en Estados Unidos. Aquí no tanto. Ahora yo fui a un hospital y pasé por una iglesia ortodoxa caminando. Había un funeral. Y también ellos sufren de que solo hay gente que solo aparece en funerales, casamientos, etc. Otro que es algo controversial y en Estados Unidos se está dando mucho, y también en países aquí como en Australia, en ciertos países en Europa, es que muchos católicos se han juntado con evangélicos para ciertas causas, por ejemplo, para la familia, defender el matrimonio. Y ellos lo hacen porque tienen una convicción cristiana. Y esto es muy controversial, pero esto es lo que el estudio dice. A mí me gustó lo que un luterano dijo, que no estoy totalmente de acuerdo, pero dijo un luterano, los católicos romanos son en realidad nuestros hermanos, pero viven bajo la tiranía del Papa. A mí me gustó cómo lo puso, que no estoy de acuerdo. Yo no pienso que son nuestros hermanos, pero sí viven bajo la tiranía del Papa y necesitan que nosotros, que tenemos la verdad, les expliquemos cómo pueden salir de ahí y vivir vidas productivas. Pero sí hay muchos católicos que están comprometidos con la fe y tenemos que aceptar esa realidad que quizás crea controversia dentro de nuestras filas evangélicas latinoamericanas. Algo bien interesante es que mientras los dos grupos anteriores, los cristianos culturales y los cristianos congregacionales, están disminuyendo, este grupo, cristianos de convicción, se mantiene. ¿Por qué? Porque tiene una confesión que decir. La vez pasada hicimos un estudio con José Villalobos, con Andrés Miranda, con Iván Sena y mi persona con respecto a las confesiones que necesitamos decir para que el mundo sepa lo que el cristianismo cree. Así que estos dos grupos anteriores están disminuyendo, están desapareciendo, y quizás el día de mañana voy a estar hablando más acerca de esto, qué es lo que está pasando con esta gente de que culturalmente han sido cristianos, que congregacionalmente por alguna afiliación lejana se dicen cristianos y ahora sabemos que no lo son en realidad. En el futuro la palabra cristiano será usada más por esta clase de cristianos que por los dos mencionados anteriormente. O sea, los cristianos de convicción la van a usar y para hablar de ellos mismos. Yo soy cristiano, va a ser la preferencia según Setzer. Ese va a ser el designio preferido de las personas que están comprometidas. Esto le dará más claridad a la palabra, describiendo con más exactitud quién es o no cristiano, porque cristiano no puede ser uno que dice ser cristiano sin ir a la iglesia, sin tener amigos cristianos o congregarse. Cristiano no puede ser una persona que solamente va una vez al año o una vez cuando hay casamientos, funerales, bautismos, lo que sea. No existe eso, esa clase cristiano no existe según la Biblia, sino que el cristiano, como que dice el primer punto que pongo en esta parte de la presentación, son aquellos cristianos que tratan de orientar su vida conforme a su fe en Cristo. O sea, que estas personas han dado su vida a Cristo, se han comprometido con el Evangelio y por lo tanto son cristianos. Yo le invito a venir a mi blog, a luisjovel.com, y a un encuentro con la verdad. Ahí hay muchos más estudios y también podrá usted ver cómo aportar este ministerio si les de bendición. Que Dios les bendiga y hasta pronto.